Abran su Biblia en el Nuevo Testamento al libro de 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Lo hermoso de la Biblia es que cuando la leemos, nos vemos a nosotros mismos en las páginas de la palabra de Dios. Aunque fue escrita hace muchos años, nos habla de una manera aplicable a cualquier tiempo. Nos habla a esta generación. Hemos estado hablando estos días acerca del valor y ahora hablaremos acerca de cómo tener valor cuando nuestros amigos nos decepcionan. Pepper Roger fue entrenador de fútbol americano de la Universidad de California en Los Ángeles ya hace muchos años y recuerda una ocasión en que estaba en medio de una muy mala temporada de juego. De hecho, dijo que la temporada era tan mala que comenzó a afectar su vida hogareña. Dijo: "Mi perro era mi único amigo. Así que le dije a mi esposa que un hombre necesita por lo menos 2 amigos. Así que ella salió y me compró otro perro". Tenemos amigos y todos necesitamos amigos, pero ¿qué es un amigo? Alguien ha definido un amigo como: un amigo es una persona frente a la cual uno puede ser tal como es. Ralph Waldo Emerson dijo: "Un amigo es aquel que nos hace hacer lo que podemos cuando decimos que no podemos". Y alguien más dijo que la amistad es lo único en todo el mundo respecto a cuya utilidad toda la humanidad está de acuerdo. Hay varias frases en la Biblia que hablan de la amistad en forma directa. Probablemente conocen Proverbios 17:17 que dice: "En todo tiempo, ama el amigo". Luego, en el siguiente capítulo de Proverbios, capítulo 18, versículo 24, leemos: "El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano". Todos tenemos amigos, pero los amigos vienen en diferentes categorías y diferentes expresiones, ¿verdad? Una vez leí un libro sobre la amistad y el autor señala que hay 4 clases diferentes de amigos o 4 niveles de amistad en la vida. Primero, hay lo que llamamos amigos de contacto. Estas son las personas con las que uno se encuentra a diario, gente con quien se cruza uno en el camino, como por ejemplo el operador del ascensor donde uno trabaja, el empleado de la gasolinera, las personas del supermercado, conocidos a los que tal vez salude agitando la mano, pero ni siquiera sabe a ciencia cierta sus nombres. Usted sabe quiénes son, pero no está seguro si ellos saben quién es usted. Amigos de contacto. El segundo nivel de amistad es lo que podríamos llamar amigos casuales. Son personas con las cuales tenemos intereses similares, gente con la cual uno se siente en libertad de hablar. Tal vez sean los amigos con los que juega fútbol o baloncesto el sábado, o tal vez juega golf con ellos o los ve cuando usted sale a trotar. Son amigos casuales. Sabe quiénes son, ellos saben quién es usted, pero hasta ahí llega. Luego tenemos en tercer lugar lo que llamamos amigos cercanos. Son personas que tienen metas comunes con uno, tal vez su socio en los negocios, su vecino, alguien con quien se sienta en la iglesia. Finalmente, hay un grupo final de amigos, les llamamos amigos comprometidos. Son personas que se preocupan lo suficiente como para confrontarle cuando uno está haciendo algo malo. Alguien que se queda al lado de uno en las buenas y en las malas. Somos personas muy bendecidas y tenemos 1 o 2 amigos comprometidos. Ellos son un bien muy raro en la vida. Créame. Es interesante que cuando uno abre el Nuevo Testamento y comienza a leer las cartas que escribió Pablo, encuentra que Pablo era un hombre que tenía muchos amigos. Para mí, en mi calidad de pastor, eso resulta particularmente interesante, porque cuando yo considero todo lo que Pablo logró en su vida y todas las cosas en que participaba, fue un misionero que viajó extensamente. Fue el autor de la mayor parte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, la mayoría de las epístolas. Fue predicador, pastor itinerante, teólogo, consejero para sus amigos. Fue el tipo de persona que en nuestros tiempos diríamos: no se preocupen por él no tiene tiempo para sus amigos, simplemente está muy ocupado. Pero una de las cosas que me asombran al leer sus cartas es que una y otra vez en ellas constantemente se refiere a sus amigos. Por ejemplo, la epístola más grande jamás escrita es la epístola a los Romanos. Cuando se llega al final de este libro, en el último capítulo, Pablo se despide y menciona a 34 personas por nombre.
34 personas por nombre y dice algo acerca de cada uno de ellos. De algunos de ellos uno no lee nada más en ninguna parte de la Biblia. Simplemente son personas que Pablo conocía. Cuando se llega al capítulo 4 de 2 Timoteo, donde hemos abierto nuestra Biblia, podemos descubrir, tal como revisé y subrayé, que en los versículos del 9 al 21 hay 17 nombres de personas. Hay otras 2 mencionadas en el capítulo 1, tal vez haya más, pero aquí tenemos a Pablo, escribiéndole a su joven amigo Timoteo, y vez tras vez menciona a personas por nombre. En la carta de Pablo tenemos la oportunidad de ver su vida y mirar su alma. Sus cartas pastorales, especialmente a Timoteo y Tito, son muy útiles, porque, como alguien bien lo dijo, todo mundo revela su alma en sus cartas. En la segunda carta de Pablo a Timoteo aprendemos mucho en cuanto a Pablo y lo que le hacía ser el hombre que fue, porque esta carta es la comunicación más personal de Pablo. Cuando le escribe a su joven amigo Timoteo, que era pastor en Éfeso, Pablo desnuda su corazón y expresa sus experiencias como en ningún otro lugar en la Biblia. Ustedes notarán que este pasaje que tenemos delante en este estudio es un pasaje duro al leerlo, porque al final de la segunda carta, Pablo comienza a hablar de los amigos que ya no están con él. Va a darnos una buena lección sobre cómo enfrentar el desencanto en nuestras amistades. Así que empecemos a estudiar este pasaje bíblico y veamos cómo enfrentar los retos de la decepción. ¿Qué hace que los amigos se alejen? Pues bien, quiero decirles, sin ni siquiera mirar el pasaje, que Pablo estaba en el sitio ideal para que sus amistades lo echaran por la borda. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en la cárcel. ¿Cuántos saben que algunas veces uno puede perder a los amigos cuando uno va a parar a la cárcel? Lo saben. No quieren conocerlo. No quieren que nadie sepa que saben quién es usted. Uno pierde amigos cuando se va a la cárcel. Bien, Pablo estaba preso en Roma. Durante este periodo, en las calles de Roma, la persecución de Nerón estaba en su punto más feroz. Permítanme tratar de pintarles el escenario. Detrás de la máscara de la sociedad sofisticada de Roma había una descomposición moral total y creciente desprecio por la vida humana. El suicidio hacía su agosto. Hombres y mujeres, hastiados de luchar con su vida, se daban por vencidos y ponían punto final a sus vidas. Después del incendio del año 63 después de Cristo, que casi destruyó totalmente a Roma, Nerón, que era el responsable por el incendio, habiendo ordenado que se prendiera el fuego, logró con mucho éxito echar la culpa a los cristianos. Muchos de estos cristianos eran amigos personales de Pablo. Así que ahí estaba Pablo, acurrucado en una celda helada, cada día moría por dentro a medida que las noticias de sus hermanos y hermanas cristianos le llegaban a su celda. Algunos de ellos habían sido cubiertos con pieles de animales y echados a las bestias salvajes en el Coliseo. Algunos habían sido cubiertos con material inflamable y prendidos en fuego para servir de antorchas humanas en el jardín de Nerón, mientras él paseaba de noche en su carruaje, solazándose con su mente torcida en el carnaval de fuego y sangre. El peligro, terror y persecución llenaban el aire, y ahí estaba Pablo, aislado en su mazmorra, sin poder hacer nada sino sufrir por sus amigos y esperar un fin igual de horrible que pusiera fin a su vida. Cuando uno atraviesa dificultades, por lo general, uno pierde amigos. Piensa en los hombres y mujeres, soldados en el ejército, sirviendo en Afganistán e Irak. Claro, están entre algunos que han conocido en el camino, pero sus verdaderos amigos no están ahí con ellos. Piensa en la pareja que está divorciándose. Piensa en la incomodidad que usted siente, a lo mejor incluso como amigo. No sabe qué decir o qué hacer, así que, ¿qué hacemos por lo general? Nos separamos y dejamos que atraviesen solos todo ese dolor. Piense en la experiencia horrible de tener un padre con la enfermedad de Alzheimer o un esposo o esposa con una enfermedad terminal. ¿Cuántas veces nosotros, siendo el pueblo de Dios, vemos el dolor y el sufrimiento y debido a que no sabemos cómo responder, no respondemos para nada? Para ellos, para los que están sufriendo, parece como si no nos preocupara.
Están tan solos como Pablo en su celda en Roma. Piense lo que significa para uno el no ser incluido en el grupo en la escuela nueva. Podemos concebir muchos escenarios donde las dificultades lleguen a ser el separador de amigos. Las dificultades pueden cernir a sus amigos como ninguna otra cosa. Cuando uno atraviesa momentos difíciles, cuando se enfrentan situaciones difíciles en su vida, después de todo, uno no tiene que preguntar a quién le importa porque uno lo descubrirá. Usted sabrá, en los crisoles de la vida, quiénes en realidad son sus amigos. Bien, hay otra cosa que uno nota al leer esto, y eso es que no solamente las dificultades separan a los amigos, sino también la desesperación. Aquí y allá, en todo su ministerio, Pablo había conocido el trauma del encarcelamiento. La mayoría de los eruditos piensan que su última encarcelación se hallaba en la prisión mamertina en Roma, desde donde le escribe esta carta a Timoteo. Si tienen razón, entonces Pablo estaba en un lugar que visité una vez que fui a Roma. Su celda era húmeda y pestilente. Pablo sabía que esta vez no iba a salir vivo de esa cárcel. Había tenido una audiencia preliminar ante el César y en esa ocasión se le había dejado con vida. De hecho, eso es lo que quiere decir en el versículo 17. Al leer en la Biblia, verán que dice que fue librado de la boca del león. Así que no murió en su defensa preliminar. Pero el sentimiento público creció en hostilidad hacia este apóstol y sus convertidos. Muchos consideraban esta lealtad al Señor Jesucristo como alta traición. La nube negra que colgaba sobre Pablo es evidente en la primera parte de este capítulo al expresarle a Timoteo su resignación. Noten lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que le había llegado la hora, estaba encarcelado y sabía muy bien que pronto moriría. La tradición dice que Pablo fue sentenciado a muerte y que fue decapitado como ciudadano romano en la Vía Apia, como a 5 kilómetros de la ciudad de Roma. De acuerdo al historiador cristiano Eusebio, Pablo fue ejecutado en el mismo día que Pedro, y Pedro, crucificado cabeza abajo porque dijo que no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Aunque no podamos certificar todos los detalles en cuanto a sus muertes, lo que sí sabemos es que la segunda carta de Pablo a Timoteo fue su última voluntad y el testamento de su vida. Titiritando en su celda, escribía sabiendo muy bien que nunca volvería a escribir. Una de las etapas de la aflicción es el aislamiento de otros. Hay momentos cuando el trauma de nuestra vida es tan intenso que es imposible invitar a alguien a compartir esa experiencia. Algunas veces nuestra propia desesperación nos separa de nuestros amigos de verdad. Hay una tercera cosa que sucede y que nos aísla de nuestros amigos. No solamente las dificultades y la desesperación, sino la deserción. Algunas veces no somos nosotros, algunas veces son ellos. El dolor más grande de Pablo no era la privación en su celda en Roma, su dolor más grande era la separación de sus amigos cariñosos. Su angustia es clara cuando le habla a Timoteo acerca del rechazo y revela que todos los que estaban en Asia se habían puesto en su contra. En realidad, 2 amigos de Pablo ya lo habían abandonado anteriormente. 2 Timoteo 1:15 dice: «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes». En otras palabras, todos los amigos que tenía en la iglesia de Asia habían decidido no seguir siendo amigos de Pablo. Leer los últimos versículos del capítulo 4 de 2 Timoteo es como leer una letanía de abandono y deserción. Noten que Demas había desamparado a Pablo. Crescente se había ido a Galacia y Tito a Dalmacia. 2 Timoteo 4:10 dice: «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia». Lo que pasa aquí
es que Pablo está escribiendo esto en su celda y piensa en sus amigos. En el versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y en el versículo 14, Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en el versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. En resumen, casi todos los amigos de Pablo han desaparecido para cuando tuvo su audiencia preliminar ante el César. En 2 Timoteo 4:16 leemos, en mi primera defensa, observen, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. ¿Pueden sentir el dolor de la soledad en esas palabras de Pablo? De hecho, si quieren saber lo que es un verdadero amigo dedicado y comprometido, miren el versículo 11 de 2 Timoteo 4. Solo Lucas está conmigo. Haga una lista de la clase de amigos que tiene. Anote los casuales, los de contacto, los cercanos y los dedicados. Al llegar al versículo 11, ya los ha perdido a todos. El único que queda es Lucas, el cual resulta que es el médico de cabecera de Pablo. Es asombroso leer la lista de nombres en este libro, en este último capítulo, y pensar en la manera que los hemos presentado en esta ocasión. ¿Qué pasaba por el corazón de Pablo cuando escribió estas palabras? Un comentarista llamado Muhl dice lo siguiente respecto a este pasaje. A menudo hallo difícil leer estos capítulos detenidamente sin que se me empiecen a nublar los ojos. El corazón del escritor late en este escrito. Uno puede ver sus lágrimas caer sobre el pasado y el tormentoso presente. Aquí tenemos a un hombre camino a su muerte. Por un momento es fuerte con valor y al siguiente es tan tierno como un niño. Cuando le suplica a su amigo Timoteo que venga antes del invierno, porque está solo. Porque el gran apóstol Pablo también era una criatura de carne y sangre, un hombre con naturaleza y pasiones como las nuestras. Aunque ha terminado su carrera y espera su corona, sigue siendo un ser humano frágil con necesidades humanas comunes. Por eso me encanta este libro. Está lleno de historias de carne y hueso, de gente como usted y como yo, que enfrentamos los mismos retos. Antes de continuar, permítanme decirles que hay 2 nombres en particular que saltan en la lista de 17 nombres en el capítulo 4. El primero es Demas. ¿Ha oído antes de él? A Demas se le menciona 3 veces en la Biblia. La primera vez se le menciona como uno de los colaboradores de Pablo. La segunda vez, simplemente se le menciona con Pablo. Eso es todo. Y la tercera vez, aquí en 2 Timoteo, se nos dice que desamparó a Pablo. Desertó, porque amó más a este mundo presente que lo que amaba la causa de Cristo. Amaba más la comodidad que a Cristo. No puedo imaginarme lo que esto pudo haberle pesado a Pablo, quien lo había discipulado, había sido su mentor, había derramado su vida en él, creía en él y había trabajado junto a él. Ahora, en este momento de tensión, algunos creen que Demas simplemente vio que el precio era muy alto. Simplemente vio que era muy duro ser cristiano y el precio de servir al Señor era más alto de lo que él estaba dispuesto a pagar. Así que simplemente se fue a casa porque amaba más las comodidades del mundo que los beneficios de ser cristiano. Pablo dice que desertó. Se fue. Pablo usa palabras adicionales para describir la oposición feroz de otro hombre de la lista, Alejandro. Se le llama Alejandro el caldelero. Hay muchos Alejandros en la Biblia, pero este se destaca en forma especial, hasta donde puedo determinar. Aparece solo en este pasaje y ¿saben lo que Pablo dice de él? Dice que Alejandro literalmente se debe traducir como informó muchas cosas perversas en contra mía. La mayoría de eruditos creen que Pablo fue a parar en la cárcel porque Alejandro, su amigo, se volteó en su contra y regó informes en contra de él, hasta que finalmente lo encarcelaron. Ahora piensen esto. Ahí tenemos a un hombre para el que había sido mentor y él se regresa porque no puede aguantar la situación. Hay otro que Pablo consideraba amigo y lo entrega. Y Pablo se preocupa por esto que le advierte a Timoteo. Le dice, cuídate de mantenerte lo más lejos de este hombre. Él es un problema. Ningún líder
sea quien sea que decide seguir el camino alto con Dios, está exento de las cosas que Pablo sintió. Siempre habrá momentos cuando pasan cosas que nos desalientan, que nos desilusionan. Gente que uno ha llevado a Cristo, que uno piensa que están en el camino de servir a Dios, un día uno vuelve a ver y ya no los encuentra por ningún lado. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó a fulano? Y alguien dice, pues ya se fue. Dejó a su familia, dejó a su esposa, dejó su iglesia, se fue para hacer lo que se le antojaba. Su corazón se rompe por haber pensado que esta persona estaba en el camino correcto, por creer que estaba yendo en la dirección correcta, y se invierte en ellos la vida y la vida de personas que usted conoce. Es duro. Permítame animarlo. Es parte del juego, es parte del paquete. Cuando uno sirve al Señor, recibe lo que el Señor recibió. ¿Recuerda lo que el Señor recibió? Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que si usted es un líder y de repente regresa a ver y no tiene el conjunto de amigos que tenía antes porque usted ha llegado a un nuevo nivel con el Señor, no lo tome a pecho. Tómelo con gozo porque usted está en compañía del reino y está andando con el Señor. Alguien ha dicho, a menudo la multitud no reconoce al líder sino cuando ya se ha ido. Entonces le levantan un monumento con las mismas piedras que le arrojaron en vida. Pensamiento interesante, ¿verdad? Esto le pasó a nuestro Señor y, por supuesto, también a Pablo. Tenemos que avanzar en este tema porque es desalentador y deprimente ver a este hombre en la prisión lidiando con todas estas cosas que le están pasando con la gente que conocía. Hablando de un hombre que no tiene amigos excepto su médico. Ese es Pablo. Ahora, interesantemente, cuando enfrentamos los retos de la desilusión y vemos este mismo pasaje bíblico, encontramos valor para la desilusión. Al observar esta historia aprendemos mucho acerca de la amistad. Si solamente oyéramos atentamente las cosas que Pablo le pide a Timoteo, estas cosas representan sus necesidades en ese tiempo y, si examinamos nuestra propia situación, representan nuestras necesidades también. Repasemos y anotémosla en nuestras mentes de tal manera que cuando veamos a gente que esté sufriendo, nos demos cuenta de lo que necesitan. Cuando vemos a personas que parecen estar aisladas, sabemos cómo ministrarles. Primero, Pablo necesitaba aliento físico. Noten los versículos 13 y 21. En el versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y después en el versículo 21 descubrimos por qué. Procura venir antes del invierno. Necesito mi abrigo y lo necesito antes del invierno. Esta parte de la experiencia de Pablo relacionada a su cuerpo no se puede pasar por alto. Su capote o saco, que había dejado en uno de sus viajes, es una prenda de vestir que corresponde a lo que hoy sería nuestro abrigo. Era una prenda de vestir rústica y burda. Se parecía a una manta bien grande con un agujero en la mitad, simplemente uno se lo ponía como poncho. En el lugar donde estaba Pablo, especialmente los inviernos helados, le habría proporcionado algo de alivio, especialmente en la prisión mamertina que era fría y húmeda. Pablo necesitaba su abrigo. ¿Por qué es que está esto en la Biblia? ¿Acaso nos importa? Está en la Biblia porque el Dios Todopoderoso quiere que sepamos que hay algunas cosas físicas de las cuales necesitamos estar conscientes. Cuando vemos a alguien que está solo y sufriendo, necesitamos darle algo más que una oración. Supóngase que cuando ocurrió el incendio en esta región y se quemaron las casas de muchos, cuando estas personas perdieron todo lo que tenían, suponga que 2 de nuestros ministros hubieran ido a un sitio vacío, armado una gran carpa, y en cada mesa, en esa carpa, hubieran colocado Biblias y literatura cristiana. Nada de ropa, ni comida, ni cubiertos, ni tarjetas de obsequio de algún supermercado local. Los damnificados vienen, tal vez con la cara cubierta con lágrimas y de hollín por haber estado hurgando entre los escombros de su casa y les dicen, necesitamos ayuda. Pues bien, que Dios les bendiga. Oremos.
Aquí tengo una Biblia que le voy a regalar, también un folleto y un librito que le va a ayudar a comprender su sufrimiento. Oremos juntos. Que Dios le bendiga. ¿Saben? Eso hubiera sido un terrible, terrible testimonio para Dios. Lo que necesitaban de nosotros al principio no eran nuestras palabras de santurronería espiritual. Necesitaban ropa abrigada, necesitaban comida, necesitaban las cosas básicas de la vida. Cuando termine de darles todo eso, entonces puede hablarles de Cristo. Pero a la gente no le importa cuánto sabe mientras no sepan cuánto se interesa. Eso fue lo que pasó. En la experiencia de soledad de Pablo, él dijo: lo primero que en realidad necesito es que te asegures de que pueda estar abrigado. Tráeme el abrigo. Es interesante que 15 siglos después de esa experiencia de Pablo en Roma, William Tyndale, uno de los primeros traductores de la Biblia, tuvo una experiencia parecida cuando estaba en la prisión de Bélgica. Escribió lo siguiente: sucedió en 1535. Tyndale le escribió una carta al gobernador del castillo donde estaba preso y esto fue lo que le dijo: le suplico, su señoría, que si tengo que quedarme aquí durante el invierno, le pida al comisario que sea tan amable de mandarme, de entre mis cosas que él tiene, una gorra más caliente. Siento el frío dolorosamente en mi cabeza. También un abrigo más grueso, el que tengo ahora es muy delgado. Pero más que nada, mi Biblia hebrea, gramática y vocabulario, para que pueda pasar mi tiempo en esta actividad. Ánimo físico. Una vez vine el domingo en uno de nuestros autobuses. Ahí vi a una mujer que tenía una caja bien grande. Yo pensé que estaba trayendo rosquillas para la escuela dominical, como es costumbre en muchas clases. Alguien le preguntó: ¿qué trae en la caja? Ella dijo: lasaña. Pensé: vamos, lasaña para la escuela dominical. Ella dijo: aquí hay lasaña para 2 cenas. Ayer sentí ganas de cocinar y cociné lasaña para ciertas personas. Ella estaba trayendo la lasaña a la iglesia para dársela a esas personas. Amigos, eso es un abrigo, eso es un capote. Eso es lo que uno hace cuando tiene un amigo. Uno no simplemente le da sus palabras, uno le da sus obras. Cuando vea que alguien está sufriendo, cuando vea a alguien aislado, cuando parece que todo el mundo le ha dado las espaldas, vuelva. Pero vuelva con algo en sus manos. Lléveles una caja, lléveles algo con lo que pueda decir: te quiero en Cristo, y que quede en sus manos cuando usted se vaya, y así no se olviden de su mensaje. Ánimo físico. Noten, en segundo lugar, ánimo personal. En los versículos 9, 11 y 22 observen: procura venir pronto a verme. Versículo 19. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Permítame hacer una pausa por un momento. Marcos era otro hombre que desertó, y para todo el mundo Marcos pasó a ser una causa perdida, pero ahora ha sido restaurado. Está de nuevo en el ministerio y Pablo dice: quiero que tomes a Marcos y lo traigas. Timoteo, quiero que Marcos venga contigo porque no es solamente mi amigo, me es útil. Tráelo. En el versículo 21, procura venir antes del invierno. Simplemente unan todos estos versículos y noten que en nuestros momentos más obvios de desilusión y necesidad, necesitamos compañeros. Necesitamos personas. El Señor siempre está con nosotros, como vamos a descubrir, pero la mayoría de nosotros somos como el pequeñuelo al cual le dijeron que no debería tenerle miedo a la oscuridad porque el Señor estaba con él, respondiendo: yo sé eso, pero yo quiero a alguien que tenga piel. Yo entiendo eso. Pablo no era diferente a nosotros. Él quería a alguien que tuviera piel, quería a alguien que fuera y le hiciera compañía. Animó a Timoteo para traer a Marcos, el mismo Marcos que una vez había desertado pero que ahora ha sido restaurado. Pablo lo echaba de menos y quería verlo una vez más. Más que nada, Pablo quería estar con Timoteo otra vez porque Pablo había sido el mentor de Timoteo. Llamaba a Timoteo su hijo. Era su hijo en la fe y le dijo: Timoteo, quiero que vengas pronto y que te asegures de venir antes del invierno, porque Pablo sabía
que no iba a sobrevivir el invierno, y una vez arribado el invierno, Timoteo no iba a poder viajar a Roma. Así que pide por su compañía personal. Cuando alguien está atravesando un momento bien duro y parece que todos los amigos se han ido, usted ni siquiera tiene que decir nada. Simplemente tiene que estar presente. Simplemente tiene que ir a sentarse con ellos y escucharlos. Cuando el Señor le dé algo para decir, dígalo. Pero a menudo, los que sufren no necesitan un montón de consejos, ni tampoco las perogrulladas que a veces decimos. Simplemente necesitan que estemos con ellos, la compañía, el ánimo personal. También Pablo pidió algo de ánimo mental. Versículo 13 dice, trae, cuando vengas, los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le mencionó a Timoteo su deseo de hacerle traer los libros y los pergaminos. La diferencia entre los dos era probablemente que los libros se hacían de papiro. Esos rollos de papiro pudieron haber incluido un número de cosas, como la ciudadanía romana de Pablo, su correspondencia, sus materiales adicionales para escribir. Los pergaminos pueden haber sido copias del Antiguo Testamento en griego o la colección de palabras de Jesucristo. Pablo quería usar sus horas solitarias en forma redentora. Leyendo lo que él había logrado durante su vida y todas las cosas que sabemos que hizo mientras estaba en prisión, me hace evaluar mi calendario atiborrado de actividades y me pregunto si me estoy perdiendo algo. No me estoy ofreciendo de voluntario para ir a la cárcel, por cierto. Pero simplemente el hecho de que cuando estamos aislados, sin la interrupción de las personas, hay tanto que Dios puede hacer en nuestros corazones que no puede hacer cuando estamos en el ajetreo en que la mayoría de nosotros vivimos. Algunas veces, cuando estamos aislados de otras personas, Dios puede usar esas experiencias para conducirnos a momentos prolongados de estudio y meditación. En ocasiones, he encontrado que el estudio y el trabajo son gran alivio. Tal vez esto les suene extraño. A lo mejor dicen, pues bien, sí, pastor, usted simplemente vive para el trabajo, así que lo entendemos. Pero el mayor reto que uno tiene cuando está desanimado o cuando se siente abandonado por las mismas personas que usted pensaba que estaban a su lado en esa misión, el mayor reto ahora que está solo, no es quedarse sentado, ensimismado, dedicado a sentir lástima de sí mismo. El mayor reto y lo que usted necesita es dedicarse a la palabra de Dios. Usted puede decir, bien, ¿y si no me siento con ganas de hacerlo? Lo hace de todas maneras. Hágalo por pura disciplina hasta que sienta ganas de hacerlo. En el proceso de hacerlo en obediencia al Señor, descubrirá lo que yo he descubierto, que cuando uno da un paso de fe para hacer lo que sabe que tiene que hacer, todos sus sentimientos comienzan a cambiar. Recibo ánimo y mi corazón se alienta porque me adentro en la palabra de Dios y de repente me sumerjo en la verdad de la palabra y comienzo a olvidar a todos en cuanto a lo que sucede a mi alrededor. Amigos, si yo no pudiera estudiar la Biblia cuando hay problemas por todas partes, ustedes no tendrían ninguno de estos mensajes porque siempre hay problemas en este lugar. En nuestra iglesia tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria e incluso una universidad. Tenemos la iglesia y también un ministerio radial. Nunca, en todo este tiempo que he estado aquí, he podido ver a todo eso y decir que todo está bien. Siempre hay algún aspecto en que hay problemas. Así que me regocijo en lo que está yendo bien y hago lo mejor que puedo tratando de atender lo que está mal. Y no es que esté muy mal, sino que siempre hay problemas. Cuando uno trabaja con personas, siempre hay problemas. Por eso, estamos trabajando duro tratando de convertir a todo este ministerio a la tecnología y computadoras. Pero ni así se elimina la necesidad de las personas. Me encanta trabajar con las personas. Y cuando hay personas, hay problemas. Nunca hay un momento de tregua en que no haya problemas. Lo que estoy diciendo es que si el único momento en que puede concentrarse en las cosas de Dios es cuando su vida esté libre de problemas, olvídelo. Nunca lo va a lograr. Tiene que aprender lo que Pablo aprendió. Tome sus libros y sus pergaminos. Métase de cabeza en las cosas de Dios. Se va a sorprender lo que va a pasar cuando haga esto.
Finalmente, Pablo necesitaba ánimo espiritual. Recuerde, recibió ánimo físico con el abrigo, recibió ánimo personal con sus compañeros, recibió ánimo mental con los pergaminos y los libros. Noten el ánimo espiritual. ¿Qué pasajes bíblicos más grandiosos son los versículos 17 y 18? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ha notado durante toda esta serie de predicaciones que en casi cada mensaje hemos terminado en esta verdad maravillosa? A ver si se dan cuenta. Salmo 34:7, David: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? Pablo en 2 Corintios 12:9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Josué 1:5-9. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mientras preparaba el mensaje, he recordado las grandes promesas de la presencia de Dios que resaltan a través de los siglos para estimular mi alma. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hebreos 13:5. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En toda situación donde necesitamos valor, necesitamos a Cristo. En toda situación que enfrentemos problemas, necesitamos al Salvador. Hay buenas noticias. En toda situación que se lee en la Biblia, donde se presentan problemas, el Dios Todopoderoso se presenta a sí mismo en medio de todo. Él está con nosotros. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dígalo conmigo, Dios con nosotros. Podría decirle precisamente eso hoy. Dios está con usted. Él está con usted en la persona de Jesucristo. Dios está con nosotros. Descendió en su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. Así que cuando me oiga decir en alguna ocasión que Jesús era Dios caminando en un cuerpo, es exactamente la verdad. Él es Dios con nosotros y quiere ser Dios en nosotros, si sencillamente le invitamos a entrar y a vivir en nuestros corazones. Cuando Él entra a vivir en usted, usted experimentará gozo como nunca antes lo había visto, porque Jesús no está solamente con usted, sino que está en usted y le ayuda a enfrentar toda situación que se presente. Así que quiero terminar donde termino cada sermón, y es al pie de la cruz, para recordarle esto. Este Dios, que quiere estar con usted cuando sus amigos y amistades lo desilusionan, está disponible. Él no rechaza a nadie que viene a Él y le dice: Señor, te necesito, te entrego mi corazón y mi vida.